Bueno, como les decía, a la hora del diseño de esta nueva aplicación, lo importante era generar una gestión confiable de la energía donde pueda ser fácil, accesible y fiable, ¿no? La gestión de de la instalación. Obviamente el operador de planta quería enfocar su visión hacia el negocio principal y no concentrarse en la medición de energía u otros focos diferentes. Y obviamente también la generación de esta nueva generación de Empros permite todas esas confirmaciones, ¿no? Que tenga una comunicación simple, que el destinatario tenga una confianza sobre el equipo que permite interactuar y poder también realizar mediciones que sean fiables. Obviamente que la gestión inteligente y una accesibilidad confiable también hacen de que eso sea particularmente importante. Entonces, básicamente las premisas para el desarrollo de este nuevo equipo permite estas versatilidades, ¿no? Obviamente una medición de corriente y tensión con entradas digitales que son transversales a los distintos modelos de equipos. Obviamente que también permiten tener transductores de tensión para no solo utilizarlos en tensión, en baja tensión, sino también en media tensión, con la versatilidad de poder utilizar transformadores de corriente convencional como también lazo de Rogowski que permitan, como vimos en el módulo anterior, agregar monitoreo de energía a instalaciones ya preexistentes. Entonces, de esa forma, evitar tener que manipular los conductores de alimentación para poder enhebrar el transformador de corriente y de esa forma agregarlo sin intervención e incluso sin necesidad de un apagado del equipo. Obviamente todos los módulos poseen modos TCP de comunicación para poder reportar a cualquier entorno industrial que pueda leer este protocolo. Y después ya también incluyen en distintos modelos, distintos protocolos adicionales al modo TCP como Modbus RTU, Profinet, Ethernet IP, para poder integrarlos directamente a sistemas de control existentes y poder monitorear también la energía en ese sistema de control. Obviamente el estándar viene con los variables de modo TCP nada más para poder integrarlo de esa forma y poder monitorearlo en forma remota. La configuración, sobre todo en lo que tienen panel frontal y botones, es bien sencilla. A través de cuatro botones se establece el acceso a la configuración, haciendo y seleccionando los parámetros necesarios de la instalación. Obviamente que también se puede configurar mediante la web embebida que tiene cada uno de los equipos o también vía Modbus a través de los registros de lectura y escritura para poder establecer la configuración necesaria. Y obviamente los cuatro pasos que hablábamos, decíamos, ¿no? El seteo de IP, si va a ser estática o dinámica, el tipo de red, si va a ser monofásica, trifásica o qué modo, los distintos tipos de transformadores de corriente, los tipos de Rogowski que vamos a configurar si es que tienen este tipo de tecnología de medición de corriente. Y obviamente con esto ya establecemos la configuración y en cuatro simples pasos ya configuramos el equipo para que pueda empezar a medir. La gran novedad que trajo este equipo, que bueno, ya tiene unos años, es la posibilidad de integrar directamente la medición de Rogowski directamente al equipo, es decir, sin necesidad de utilizar un transductor en el medio. Esto permite obviamente ahorrar espacio, también las ventajas que tiene Rogowski frente al transformador de corriente que permite una adaptabilidad bien fácil a instalaciones ya preexistentes y obviamente evitar utilizar un módulo en el medio, como veíamos en ocasiones en el módulo primero, donde, bueno, para analizadores de energía que tengan entrada para transformadores de corriente, ahí sí necesitábamos utilizar ese transductor que convierta la señal en milivolt que viene desde el lazo Rogowski para integrarla al analizador de energía. En este caso eso ya no es necesario
porque las entradas en Rogowski permiten analizar y monitorear esta señal en forma directa. Obviamente que esto lleva a un ahorro de tiempo, esfuerzo durante el cableado, ¿no? Y obviamente que independientemente del fabricante también se puede instalar fácilmente, ¿no? No importa si es cable, si es barra, si es cable aislado, distintos tipos de aislación y demás. La gran ventaja de Empro también es que permite tener actualizaciones de firmware constantes y que hacen que la evolución de la tecnología también pueda ir acompañando al hardware ya existente. De hecho, hay actualizaciones que van saliendo, como las que voy a presentar en unos slides más adelante, que ya permiten agregarle al Empro de la primera generación la interacción con protocolos REST y API que pueden permitir vincularse a dispositivos de IT para poder monitorearlos a través de ese protocolo que ya no es tan industrial. Obviamente esto apunta a lo que decíamos al principio, ¿no? De que yo quiero enfocar a la medicina, yo quiero enfocarme en el negocio principal, por ejemplo, que puede ser la gestión de un edificio o data centers, donde mi foco es el manejo del sistema de información y no el manejo del sistema de alimentación o la gestión de energía. Pero agregando estos equipos podemos interactuar en un protocolo o un lenguaje ya conocido y poder levantar esa información de energía e integrarla a los sistemas a los cuales yo monitoreo frecuentemente y los cuales interactúo todos los días. También, obviamente, permite un cambio de color en la pantalla después de una alarma. Esto lo vamos a ver también que en una subestación donde por ahí tenemos varios monitores o varios elementos de alarma, tener un montón de Empros también hace que el cambio de fondo a un color rojo sea un indicador bien llamativo y que permita al usuario identificar fácilmente cuál es el equipo que tiene una anomalía o representó un disparo por alarma. Importación de la configuración y exportación que permite también, una vez que definimos una configuración, exportarla y replicarla en otros equipos de similares características. Protección al acceso de datos, también brindamos al equipo con protección contra contraseña para evitar que cualquiera operario pueda entrar y manipularlo. Y obviamente búsqueda en línea de direcciones de registro que también nos permite identificar, mejor dicho, los distintos puntos en los cuales yo quiera reportar y de esa forma también monitorear. Como decíamos, las actualizaciones de firmware permiten mejorar continuamente o incluso también se pueden hacer downgrades para aquellas instalaciones donde tengan la vieja generación de preinstaladas, también va a ser un downgrade y mantener todos en la mismo ecosistema. Lo que les comentaba, ¿no? La detección rápida de alarma que permite el cambio de color, el fondo de la pantalla para identificar fácilmente. Fíjense que si tenemos una visualización rápida de alarmas, como en este caso, este es un ejemplo de un monitor, de un tablero acá en Argentina, obviamente desde la línea anterior, pero lo hicimos para mostrar un poco cómo es con la nueva versión. Pero lo importante es cambiar el color para que el usuario pueda identificar fácilmente cuál es el que tiene alarma y poder reportarlo, sobre todo en estos equipos que no tenían un reporte remoto, ¿no? Los servicios, obviamente que al estar todos comunicados bajo protocolos Ethernet, esto permite que la transferencia de datos sea bien simple, es decir, podemos conectarlos en uno de los puntos de toda la instalación y exportar e importar la configuración en los distintos elementos y de esa forma hacer una configuración de toda la solución bien fácil y en modo remoto. Entonces, esto también nos permite hacer que la interconexión con cada uno de ellos sea mucho más fácil, intuitiva y también sin tener que movilizarnos en distintos puntos de la planta, ¿no?
Obviamente que también podemos desactivar las interfaces de comunicación e incluso los botones para evitar de que nadie pueda manipularlo. Podemos también agregarle PIN de contraseñas para evitar de que darle eh, una protección adicional al sistema. Y bueno, también parte dentro de los servicios que están embebidos dentro del equipo para hacer una búsqueda más eficiente y fácil de los datos, permite que la función de búsqueda esté bien fácil e integrada y no se necesita documentación de registros adicionales. Es decir, obviamente que si yo quiero ir a buscar el dato que necesito, puedo ir a la tabla de registros, tanto de modos como de los protocolos que tenga el equipo, pero la web embebida y la interacción que posee ya, la interfaz gráfica que tiene, nos permite llegar al dato de modo preciso y fácil, ¿no? Por eso existen un modelo para cada tipo de configuración. Estos básicamente los dejamos acá en modo ejemplo para que después lo tengan también en la info, ¿no? Tanto el panel frontal, módulos de 96 por 96 con modas, todos tienen los modelos con transformador de corriente o módulo de Rogowski. Modas TCP, fíjense que todos los modelos tienen modas TCP. Después vienen módulos con modas TCP y modas RTU, modos TCP y Profinet o modos TCP y Ethernet IP. Incluso tenemos en formato DIN, en formato para montaje a Real DIN con pantalla y formatos a Real DIN sin pantalla para aquellas soluciones que requieran solamente medición y reporte remoto sin visualización local, ¿no? Acá dejo un poco también los códigos para que puedan buscarlos y identificarlos, ¿no? Lo que también es importante mencionar es que en los equipos que poseen dos protocolos pueden brindar esta información en modo redundante. Entonces yo puedo, por ejemplo, conectarme vía Profinet entre los equipos y reportar al sistema de control que habla este protocolo. Y a la vez también reportar en modo TCP al sistema de control, por ejemplo, y tener una redundancia en la información. Es decir, yo puedo ir al sistema de control y reportar esta información o también llevarla eh, al sistema de control para tener una redundancia en el PLC y en el sistema de control y aún también en los registros de memoria que tengan cada uno de ellos para ir almacenando más o menos información de acuerdo a la capacidad que tenga cada uno de ellos, ¿no? Obviamente que al ser protocolos TCP permiten también la interacción o la comunicación mediante radios o dispositivos inalámbricos, lo que lo hace también más versátil, ¿no? Un poco aquí dejamos las especificaciones, fíjense los distintos valores, incluso podemos medir hasta la armónica 63, esto también es bastante importante, la mayoría llega hasta 50, 55, en este caso también podemos llegar hasta la armónica 63, en un punto hoy donde estamos teniendo gran presencia de armónicos, por los equipos electrónicos que tenemos en distintas plantas industriales. Fíjense que también la posibilidad de medición desde hasta, perdón, 20.000 amperes con transformadores de 1/5 o 4.000 amperes en lo que tiene que ver con Rogowski. Una exactitud del 0,2%, en Rogowski es un poquito más alta, relación al 1%, y con rangos de temperatura bastante amplios, que van de los -10 hasta los 55 grados. También poseen contactos de entrada y salida digital, tanto entrada, por ejemplo, para realizar el cambio de tarifa, disparar eventos o hacer un control remoto, ¿no? del equipo, por ejemplo, para reconocer una alarma, o incluso también para una salida digital, ¿no? Donde podamos tener una información a través de un contacto seco cuando, por ejemplo, necesitemos monitorear una alarma o apagar o prender un dispositivo por un determinado exceso de consumo. Nos permiten hacer automatizaciones pequeñas mediante este dispositivo. Como les decía anteriormente, la ventaja de estos equipos, obviamente que hoy por hoy la gestión de energía ya no solo hablamos dentro de entornos industriales, sino que también hablamos dentro de entornos domiciliarios o entornos
dentro de edificios o entornos de oficinas, por fuera del entorno industrial o incluso también dentro del entorno industrial, teniendo en cuenta que hoy la conectividad en la industria 4.0 ya es muy significativa. Entonces, este equipo ya por su firmware integrado incorpora los protocolos REST y API para ser monitoreados o poder ser reportados a través de estos protocolos que son netamente utilizados por entornos de IT. De esta forma, obviamente que la arquitectura REST permite una comunicación en formato HTTP o JSON, que también es otro de los muy utilizados en este entorno. Y obviamente de esa forma también poder, gracias a esa computadora de por medio, elevarlos y monitorearlos desde la nube, ¿no? Obviamente que está para conectarse con equipos nativos IT, solo con algunos conocimientos básicos de IT, vamos haciendo la consulta y trayendo el dato que necesitamos. No es tampoco necesario tener conocimientos de Profinet o Modbus. A mí me pasa que mi mejor amigo trabaja en IT y no sabe lo que es Modbus, no sabe lo que es Profinet, no los conoce. Para aquellos que venimos de entornos industriales es algo que nos topamos todos los días, pero para entornos que no son industriales son desconocidos y por eso este protocolo permite interactuar con esos escenarios y de esa forma que la interacción y con la gestión de energía sea fácil e intuitiva, ¿no? Y obviamente que el almacenamiento de datos sea mucho más fácil. Al no depender de la memoria interna de los equipos, permite extraerlo a la nube o extraerlo a un sistema de datos que obviamente tiene mucha más capacidad de guardado de información y cuanto más información podamos almacenar, mejor son los análisis que podamos hacer a lo largo del tiempo, ¿no? Para ir conociendo la evolución de los consumos, analizando los cambios del consumo en base a los entornos ambientales, cambios de temperatura, cambios de estaciones del año, ¿no? Entonces, en base a eso, ir haciendo análisis de la gestión de la energía. Entonces, bueno, como les decía, tenemos el Empro que tiene la posibilidad de agregar protocolo REST y API, pero también tenemos equipos que incorporan ya la posibilidad de, sin tener la necesidad de poseer una computadora en el medio que se comunique como REST y API, ya vienen estos dispositivos con la posibilidad de conectarse a la IoT, porque poseen protocolos MQTT con conexión directa a la nube. Por eso la línea EEM SB370 para conexión de transformadores de corriente convencionales o la versión 371 para conexión de Rogowski permite la interacción directa ya con ProfiCloud, que es la nube de Phoenix Contact. Esto lo que asegura es que exista la posibilidad dentro del equipo, sin necesidad de una computadora o un servidor adicional que establezca la interacción entre el dispositivo Empro en campo y la nube. Acá directamente el Empro ya posee los protocolos de comunicación para salir basados en MQTT, para salir a Internet y conectarse a la nube, basado también en los protocolos de ciberseguridad, ¿no? Asegurando de esta forma una conectividad segura desde los puntos o de cualquiera de los puntos donde estén vinculados los analizadores de energía. Si hablamos de ProfiCloud, que ProfiCloud es la nube de Phoenix Contact que ya tiene varios años en el mercado. Vamos a hablar un poco de ello porque está integrada, en este caso ProfiCloud atiende no solo a la parte de automatización con lo que tiene que ver con PLC Next, sino que enfoca todo lo que tiene que ver con Internet de las cosas y obviamente la medición de energía es una de ellas. Entonces, por eso tenemos lo que es el SaaS, que es el software as a service, que nos permite obviamente desarrollar soluciones en la nube de forma que podamos eh,
interactuar entre ellas. Después tenemos el Platform as a Service, que es la plataforma IT, que ahí sí entraría Plofi Cloud. Y todo esto corre bajo una infraestructura de servicios que es un hosting de Amazon Web Services. Por eso la plataforma abierta de Profi Cloud, que fue parte de la premisa que impulsó Phoenix allá cuando desarrolló Interbus, ese protocolo serie abierto para que puedan interactuar distintas marcas, acá básicamente también es un poco lo mismo, ¿no? Ofrecemos el SDKS y las APIs para que los clientes puedan crear sus propias soluciones, es decir, mediante estas APIs poder agregar equipos de otras marcas y que sea una plataforma abierta para poder monitorear e interactuar con los distintos elementos que están participando dentro de la infraestructura de nuestra planta. Eh, También los clientes nunca se encierran en ProfiCloud, es decir, esto también es importante, no es necesario solamente enfocarnos en ProfiCloud, sino que también mediante estas APIs podemos también trasladarla a nubes preexistentes, que por ahí ya el, el cliente las tenga ya desarrolladas. Y obviamente la interacción entre todos estos, ¿no? Sus datos son pertenecientes al cliente, nunca van a interactuar con un cliente externo sobre ellos. Eh, y si hay una solución de software que ya se utiliza, puede seguir utilizándola, ¿no? Esto, un desarrollo en el cual interviene mucho tiempo de horas para poder lograrlo, bueno, de esta forma permite interactuarlo y volver a utilizarlo. Entonces, bueno, un poco para ver cómo permite la interacción de ProfiCloud a través de los distintos dispositivos. Vamos a ver que no solo los EMPROS, sino también los monitores de rayos, como también el Gateway IoT o incluso también las UPS o fuentes de alimentación que mediante sus protocolos, como vimos anteriormente, de comunicación. Podemos integrarlas a un PLC Next y a raíz de eso, o a través de él, poder levantarlas a ProfiCloud y de esa forma poder interactuar con otras nubes existentes o preexistentes que permitan de esta forma integrarlas y monitorearlas. Ya directamente todo basado en la industria 4.0. A lo que tiene que ver con entornos de ciberseguridad, ProfiCloud está completamente encriptado. La seguridad ha sido una prioridad desde el primer día en el desarrollo de esta nube y obviamente los dispositivos solo abren conexiones por sí mismos y no puedes conectarte directamente a ellos de Internet por defecto, ¿no? Siempre es necesario hacer la gestión a través de ProfiCloud y de ahí sí poder ingresar al equipo. Es decir, se genera un túnel, como lo que antes hablábamos en túnel VPN, bueno, se genera un túnel entre la nube y los dispositivos preconfigurados para establecer la configuración. Obviamente que no es necesario un reenvío de puertos, lo que antes hacíamos en los servidores con el port forwarding. Muy simple de configurar y obviamente la idea de crear una solución bien sencilla de poder no solo configurarlo, sino también de comprenderlo, ¿no? Lo importante también de, obviamente, un bajo costo, asegurar una alta disponibilidad con una alta seguridad, sin problemas de compliance, porque evitamos no interactuar con, eh, o mejor dicho, encriptar el manejo de datos. La escalabilidad, eso a medida que va creciendo nuestra solución, podemos ir agregando más equipos sin ningún tipo de problemas. Alta velocidad de desarrollo, es decir, podemos interactuar con otros desarrolladores que por ahí hicieron una solución que eh, nos pueda solucionar varias etapas. Bueno, eso se puede implementar también. Obviamente, disponibilidad en cualquier parte del mundo, poco tiempo invertido en tareas secundarias y una alta flexibilidad, ¿no? Para la interacción entre todos.
Obviamente que las distintas tecnologías están desarrollándose no solo en la sede de Phoenix Contact en Berlín, sino también desarrollos en Tokio y Nueva York que están constantemente actualizando esta nube para poder brindar soluciones mucho más fáciles y prácticas, ¿no? Si hablamos un poco del MQTT, que es el protocolo con la encriptación TLS, que permite de esta forma interactuar entre el dispositivo en campo y la nube sin necesidad de un sistema en el medio, ¿no? Porque el Empro ya viene con una plataforma equipada con un sistema Linux que va corriendo dentro de este dispositivo que permite resolver todas estas cuestiones que antes hablábamos, ¿no? Respecto a la seguridad, donde en otros casos necesitábamos una computadora en el medio. En este caso, con este equipo y este sistema operativo integrado, ya permite la vinculación directamente con un router que salga a la nube y la monitorización ya de acceso remoto. Lo que tiene que ver con ya el dispositivo ProfiCloud en nuestro portal en la nube, cuenta con un servicio que se llama EMA Services o EMA Service, que permite monitorear distintos dispositivos enfocados directamente en la gestión de la energía, donde nosotros definimos cuál es el equipo, dónde está ubicado geográficamente. Obviamente también qué versión de hardware tiene, lo podemos definir o ya directamente al conectarse ya entra toda esa información directamente en nuestra nube y de esa forma podemos obtener una información fácil y rápida del equipo para saber el estado de vida y a partir de ahí empezar a hacer mediciones de distintos análisis con tendencia en el tiempo, armar y diseñar nuestro propio dashboard para entender cómo es la evolución del consumo en cada uno de los equipos. Por eso, bueno, el gráfico de la línea activa analiza el perfil del consumo de energía de los puntos de medición. Podemos comparar distintos analizadores para entender cuál es el que está consumiendo más que otro y de esa forma poder hacer interacciones que nos rindan en forma rápida una evolución dentro del sistema. Hoy obviamente distintas interacciones, ¿no? Vinculando distintos equipos, vinculando distintas comparativas a través de distintos mapas, tanto de tendencia en el tiempo como mapas de calor, para entender la evolución. Si hablamos un poco de lo que incluye este pack, lo que tiene que ver con la gestión gratuita, que obviamente nos permite el manejo del dispositivo, monitoreo del sistema a través de la red, actualización vía ProfiCloud, estado de vida de todos los dispositivos. Después, obviamente, podemos hacer hasta 20 métricas gratis sin necesidad de entrar al plan de pagos. Monitoreo y seguimiento de los datos del proceso, ideal para mantenimientos predictivos básicos, porque básicamente el básico en lo que tiene que ver con la medición de energía se enfoca en no más de 20 métricas. Y obviamente también analizar y parametrizar los dashboards, ¿no? Ya con un costo mensual de 36 euros, ahí sí las características de visualización se van agregando, incluido valores estadísticos, es decir, en análisis de toda la información ya incluye análisis estadísticos en base al consumo u otras variables, ¿no? Respecto a la temperatura del lugar, haciendo comparativas con la geolocalización de esa planta y basado también en la información de temperaturas o la información meteorológica que reporta desde Google, por ejemplo, y haciendo las comparativas en base a los consumos. Obviamente que también agrega otros sistemas de gráficos, como también aquí se incluyen los gráficos, por ejemplo, el heatmap o el mapa de calor para analizar, por ejemplo, los consumos dentro de una semana y entender cuáles son los puntos más críticos o las horas más críticas en lo que tiene que ver con el consumo para poder también hacer gestiones respecto al ahorro. Por último, no quería dejar de comentar lo que tiene que ver con Impulse Check,
si estamos hablando de monitoreo, hasta ahora vimos el monitoreo de energía basado en los analizadores Enpro. InpulCheck es el monitor desarrollado para poder visualizar aquellas sobretensiones que puedan aparecer en nuestra planta y de esta forma poder obtener de manera empírica cuál es la aparición de distintos transitorios, ya sea desde la parte de línea o desde la parte de tierra. Este desarrollo que llevó varios años, de hecho ganó muchos premios en su presentación allá por 2019, porque bueno, se logró una monitorización en lo que tiene que ver con sobretensiones, con la velocidad que ellas tienen, como vimos en los cursos de protecciones. Estamos hablando de tiempos de muestreo que tienen que estar en el orden de los microsegundos y lograr tiempos de muestreo y sobre todo disparos en esa frecuencia es muy complejo. Entonces, estos equipos nos permiten, mediante estos sensores que ven acá, que van conectados en forma indirecta, es decir, no van con una conexión directa con la potencia, sino que en forma indirecta, a través de una medición por inducción, censando los cables, tanto los de fase como los de tierra, para poder monitorear la presencia de estos transitorios. No solo transitorios de la línea o lo que tiene que ver con descargas del tipo 10350, sino también con transitorios por conmutaciones. Por eso es el primer sistema de monitoreo inteligente para protección contra sobretensiones que proporciona una visión clara del sistema y obviamente con una eficiencia mucho más significativa porque nos permite ya no solo saber de qué aparecen rayos, sino saber qué tipo de rayos o qué tipo de perturbación puede ser por rayo o por conmutación y interactuar con la nube, es decir, es la vinculación de las protecciones contra sobretensiones dentro de la industria 4.0. Algo totalmente que antes era totalmente electromecánico, ahora ya pasa a ser también digital. Por eso esta interacción, obviamente que está asociada a las protecciones contra sobretensiones, es decir, nosotros cuando instalamos una protección, denunciamos eso dentro del equipo, dentro de la nube ProfiCloud, es decir, este dispositivo está asociado a esta protección y de esa forma ProfiCloud ya o tiene un algoritmo interno que va realizando los cálculos de desgaste en base a las transitorios que está midiendo y de esta forma nos permite establecer mantenimientos predictivos que permitan detectar el fallo o la caducidad de la vida útil de la protección en forma temprana, ¿no? Eso obviamente permite evitar fallas futuras y una disponibilidad completa de los datos de planta integrados a la nube, en este caso de los datos de la protección, ¿no? Por eso, una corriente de impulso de rayo ingresa al sistema eléctrico a través de tierra, ¿no? Como vemos aquí en este ejemplo, y ahí los sensores en la fase, si el conductor de neutros, si es que está presente, miden la corriente del impulso a través de los cambios en el campo electromagnético y transmiten la información al microcontrolador que posee dentro del equipo y de esa forma el microcontrolador comunica a ProfiCloud toda esta información y allí es donde se analiza el tipo de señal, el tipo de onda y la incumbencia que tuvo ese desgaste o esa descarga dentro de la protección. También se puede conectar el contacto remoto de la protección para saber cuándo algunos de los equipos, más allá del cálculo que hace el algoritmo, pasó a obsoleto o simplemente quitaron algunos de las pastillas o algunos de los cartuchos del equipo, por lo cual hace que algunas de las protecciones o alguna de las fases, perdón, esté desprotegida. Obviamente que también posee una conexión a ProfiCloud vía Ethernet, es decir, por eso tiene este puerto Ethernet que permite la vinculación a Internet mediante este puerto.
y los cables de sensores para la medición de sobrecorriente y detección de sobretensiones transitorias que van configurándose en base a la topología de la instalación, ¿no? Si es trifásico con tierra o neutro, y de esa forma ir agregándole los sensores, en este caso hasta 4 que posee. La alimentación puede ser a través de TIBAS o a través de los bornes, y incluso obviamente alimentación en 24 volt con un panel frontal que permite visualizar el estado de los 3 sensores o de los 4 sensores con una indicación luminosa bien intuitiva que nos da el estado general del equipo. Bueno, fíjense que la amplitud de muestreo que va hasta los 500 kHz, esto es, nos permite realizar estas frecuencias de muestreo que permite analizar, obviamente, los distintos transitorios. Ahora sí, si entramos en ProfiCloud, el Impulse Analytics, que es la plataforma dentro de ProfiCloud que permite monitorear estos dispositivos. em, eh, la interfaz gráfica es esta que vemos aquí, donde observamos unos semáforos en base a cada uno de los cartuchos, es decir, en este caso basados en cada uno de los sensores. Fíjense que tenemos las 3 fases más la Tierra. Y de esta forma nos indica que a medida que van evolucionando los distintos transitorios, el desgaste que está teniendo cada uno de los cartuchos, ya sea o teniendo en cuenta, mejor dicho, la actividad que tuvo cada uno de ellos, el algoritmo permite hacer un cálculo e identificarnos cuando, por ejemplo, llegó al 80% de su uso, colocarlo en amarillo, o cuando ya cumplió con su vida útil, colocarlo en rojo, y de esa forma entender de que el equipo ya cumplió con su vida útil, pero hacerlo en forma predictiva sin necesidad de que el cartucho esté en modo deshabilitado o ya con su ciclo de vida cumplido, lo cual hace que la protección se encuentre, o la solución, mejor dicho, la instalación esté desprotegida. Después por debajo podemos observar también el logueo de eventos, lo cual nos permite identificar qué tipo de señal o de perturbación apareció, por qué fase o o si fue por tierra, y la amplitud que también tuvo ese tipo de, mm, ay, de impulso. Entonces, lo que permite de esta forma es, fíjense, la visualización. Obviamente lo que les decía al principio, ¿no? El estatus de cada uno de los cartuchos, entender cuál es la vida útil el estado de vida de cada uno de ellos en base al porcentaje que fue el desgaste, el cálculo de desgaste que fue haciendo el algoritmo. Y también, como les comentaba, si alguno de ellos pasó a cumplir con su vida útil, también se visualiza frente al equipo en el panel de LEDs que tiene al frente del equipo para poder tener un reporte en modo local, ¿no? También nos permite identificar, esperen que quería mostrarlo acá, no aparece en este gráfico, pero sí también cuando hacemos clic sobre el login de cada uno de los eventos, nos abre el gráfico de tendencias para visualizar el tipo de curva que tuvo la descarga que fue apareciendo. Entonces, de esta forma podemos identificar si la descarga fue de una descarga por rayo o la descarga vino a través de una conmutación o lo que tiene que ver con el tipo de onda de 820. Entonces, de esta forma también podemos identificar cuál es la mayor preponderancia en lo que tiene que ver con transitorios dentro de la planta, y también analizar cuál es la energía de cada una de esas descargas para poder tener un registro mucho más fehaciente o efectivo de las perturbaciones que tengan cada uno de los puntos. Bueno, acá vemos el reporte que también puede hacer ProfiCloud en base a la extracción de información. Genera un reporte en un formato PDF donde va extrayendo y indicando los distintos
de análisis de las descargas que fue monitoreando, cuál es la descarga entre cada una de las fases, cuál es la descarga en la Tierra, cuál es el deterioro que tuvo también eh, cada uno de los cartuchos y obviamente el resultado con la conclusión final que indica si la protección sigue funcionando o cuánto tiempo estima que le queda de vida, ¿no? Gracias a la integración a la nube, al algoritmo de cálculo y obviamente a la posibilidad que tiene de analizar todos estos puntos. Bueno, esto es lo que decía anteriormente, la función grafica el tipo de onda, la cual nosotros podemos abrirla, obviamente visualizar la amplitud en kiloampere, identificar también por dónde es que apareció esa perturbación, en este caso por tierra, y después la estampa de tiempo, ¿no? Y por último, hacerle zoom a la curva y poder ampliarla para poder visualizar cuál es el tipo de onda, en este caso un tipo de onda de 10350 que permitió identificarlo, ¿no? Entonces, contar con mediciones al tiempo real de las sobrecorrientes y sobretensiones transitorias brinda una información vital en el funcionamiento del sistema y abre nuevas posibilidades para realizar mantenimientos preventivos, ¿no? Esto es lo que decíamos al principio, ¿no? Yo no puedo mejorar si no puedo medirlo. Entonces, la posibilidad de medir aún ya en lo que tiene que ver con transitorios brinda una información adicional al usuario que permite aumentar la robustez en el sistema de alimentación. La información del estado de la protección evita también que las operaciones de mantenimiento sean mucho más efectivas, o mejor dicho, no evita, sino que provoca que sean mucho más efectivas porque las intervenciones que va a tener el tablero van a ser realmente cuando así lo requiera, ¿no? Y de esa forma también realizar mantenimientos preventivos que eviten llegar a un punto de durabilidad excesivo que haga que el sistema se encuentre vulnerable, ¿no? Obviamente que también la interacción con la nube es igual de segura que lo que habíamos visto en el punto de los analizadores EMPRO, gracias a la encriptación del sistema TLS, que obviamente permite, bajo esos puertos, el 443 y el 8488, asegurar una confiabilidad en el dato que solamente permita la interacción con la nube. Por eso tener un equipo que monitore, procese y posee también un firewall que asegure esta seguridad de los datos, todo integrado en un solo equipo que permite la interconexión directamente con la nube, ¿no? Otro de los puntos importantes también que muchos clientes observaban a la hora del lanzamiento fue la necesidad también del reporte local. Me acuerdo allá cuando lo presentamos en 2019, más allá de que muchas empresas todavía estaban un poco reticentes a la salida de un puerto de comunicación a la nube, exigían también tener un puerto de monitorización local, sobre todo en entornos industriales, para lo cual también se puede acceder gracias a la incorporación o actualización del nuevo firmware mediante modos TCP para la integración de entornos industriales o mediante el protocolo REST para la integración a equipos de IT, ¿no? Entonces, de esta forma se logra que exista una gestión con el usuario más allá de ProfiCloud o más allá de la nube en modo local, ¿no? Sin tener que salir a Internet para poder resolver y almacenar toda esta información en un modo local, ¿no? Por eso, más allá de lo que veíamos anteriormente, que es lo que enfocó desde el primer momento, ¿no? El desarrollo y la integración con la industria 4.0, también integrarlos al el monitoreo local, ¿no? Bueno, acá vemos un poco el manual para que eh, observen fácilmente cuáles son los registros
o cómo está brindada la información del mapa de Modbus, por ejemplo, para saber qué registro está indicado en qué dirección. Lo mismo también por la configuración de REST para poder establecer la configuración e ir a buscar los datos necesarios para poder monitorear. Bueno, hasta acá llegó la presentación del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta o consulta. Eh, si no, bueno, yo ahora me despido. Si hay alguna pregunta, la escriben en el chat y la voy respondiendo. Un ratito más me quedo por acá y bueno, después van a encontrar la presentación completa en YouTube. Les mando un saludo grande para todos y nos vemos la próxima.